El camarero se detuvo en medio del salón, como si el tiempo se hubiera congelado. El tintineo de las tazas, el murmullo de las conversaciones e incluso el aroma del café caliente se desvanecieron por un instante. Sostuvo la taza con ambas manos, con la mirada fija en la pequeña etiqueta impresa, mi nombre. Un nombre que parecía tener un peso que solo él reconocía. En ese segundo, supe que algo estaba a punto de emerger del pasado, algo que yo misma había enterrado con sumo cuidado. Solo quería un café, un respiro entre reuniones, un respiro antes de afrontar el resto del día. Pero ese simple gesto se convirtió en un espejo. Y el reflejo que vi allí no era solo el de una mujer cansada, sino el de alguien que, sin darse cuenta, estaba a punto de reabrir una vieja herida. La mirada del camarero vaciló. Reconocí el miedo disfrazado en la titubeo de sus dedos. No era solo asombro. Era como si el nombre escrito en ese papel fuera una contraseña, un recordatorio, un fantasma. ¿Quién se creía que era yo? O peor aún, ¿qué sabía de mí? Hay cosas que creemos haber dejado atrás, pero que siguen presentes en el ambiente, como el olor a café quemado que se resiste a marcharse. A veces, el destino elige el momento más banal para confrontarnos. Y cuando eso sucede, el corazón lo comprende antes que la mente. El peligro ha regresado. En ese instante, todo dentro de mí gritaba en silencio. Cada detalle a mi alrededor parecía cargado de significado. El reloj dando las 12, el lejano sonido de una campana, el murmullo de la gente. Una escena cotidiana, sí, pero a punto de convertirse en el escenario de una revelación. Respiré hondo, saboreando la amarga anticipación. Intenté sonreír, pero el camarero no se movió. Me miró como si viera algo prohibido, como si viera un nombre inapropiado, un secreto al descubierto. Fue entonces cuando lo comprendí, lo que él sabía podía cambiarlo todo. ¿Y si el pasado decidiera volver para atormentarme ahora, justo cuando por fin creía haber empezado de nuevo? Ese momento se prolongó más de lo debido. El camarero aún sostenía el vaso, y pude ver el sudor resbalando por el cristal transparente. Intentó disimularlo, ajustándose el delantal, pero el leve temblor en sus manos lo delató. Sentí la presión de las miradas de quienes me rodeaban, curiosos por lo que parecía ser simplemente un retraso en la entrega. Pero había algo invisible allí, un hilo tenso que unía el pasado con el presente, y yo estaba atrapado en él. Tomé la taza lentamente, observando mi nombre impreso con letras firmes. Era el mismo nombre que había intentado borrar de tantos documentos, contratos e historias. El mismo nombre que me recordaba una época en la que ser vista significaba ser herida. Saboreé el regusto metálico del recuerdo incluso antes de dar el primer sorbo. Porque, a veces, el sabor del recuerdo es más fuerte que el del café. Seguía mirándome, inmóvil. Fue entonces cuando me fijé en el detalle, la placa con su nombre que colgaba de su pecho. El apellido. El mismo apellido de alguien a quien no había visto en más de 30 años. Y, por un instante, sentí que se me cortaba la respiración. La vida tiene sus crueles ironías. Justo cuando crees haber superado las heridas, el destino trae a alguien que comparte la misma sangre que quien te lastimó. Era como si el pasado hubiera regresado para exigir cuentas, no con gritos, sino con el silencio de una mirada. Miré a mi alrededor. El café tenía un ambiente acogedor, con el constante zumbido de la máquina de café, el dulce aroma de los pasteles y esa clase de tranquilidad engañosa. La luz entraba a raudales por la ventana, dorándolo todo, y sin embargo, por dentro, todo era gris. Con cada respiración, intentaba disimular el recuerdo que insistía en formarse. Su voz, fría, autoritaria, diciéndome que nunca sería lo suficientemente buena para llevar ese nombre. Pero ahora estaba allí, en letras claras, impreso en un cristal que toda la sala podía ver. Y lo que antes había sido motivo de vergüenza empezó a adquirir un matiz distinto, el de la supervivencia, el de un regreso inesperado. Por unos segundos, pensé en levantarme, dejarlo todo allí y desaparecer. Pero algo dentro de mí permaneció, una fuerza antigua y discreta que apenas recordaba haber tenido. Quizás fue el mismo instinto que me impulsó a seguir adelante cuando el mundo intentó borrarme del mapa. O quizás fue simplemente el deseo de afrontarlo todo de una vez por todas, sin miedo, sin escapatoria, sin disfraces. Mientras me observaba, me di cuenta de que su mirada no era solo de asombro. Era de reconocimiento.
Quizás de arrepentimiento, quizás de miedo. Aún no estaba segura. Pero había algo tras esa expresión que exigía una explicación. Y fue en ese momento cuando lo comprendí. La vida me ofrecía una opción. Podía ignorar lo que sentía y seguir adelante como siempre, o podía descubrir finalmente el motivo de ese tenso silencio. Me llevé el vaso a los labios y tomé el primer sorbo. El sabor era amargo, fuerte, casi agresivo. Pero fue en esa amargura donde sentí que algo nacía. No era venganza, todavía. Solo una premonición. Muchos de los que me siguen aquí lo saben. Hay momentos en que la verdad se revela en los gestos más cotidianos. Y por eso tanta gente decide quedarse, siguiendo cada revelación, cada fragmento de historia que, de alguna manera, también les pertenece. Mientras el café caliente me bajaba por la garganta, lo miré. La tensión parecía aumentar. Y antes de que pudiera reaccionar, dio un paso al frente, abrió la boca y pronunció mi nombre completo en voz alta. Fue con ese sonido que todo empezó a cambiar. Cuando pronunció mi nombre en voz alta, el aire pareció partirse en dos. El sonido resonó en la sala como una grieta, rompiendo el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las cucharas contra la porcelana. Algunos clientes levantaron la vista, otros fingieron no oír, pero yo sentí el impacto directo en el pecho. Aquella voz, temblorosa, pero firme, transmitía algo que no supe discernir si era culpa o recuerdo. Parecía tan joven, y sin embargo, había una pesadez ancestral en su mirada. La misma pesadez que la vida deja en quienes heredan historias que no eligieron. Y fue entonces cuando lo comprendí. No era un simple camarero. Existía un vínculo invisible que trascendía el tiempo y nos mantenía allí, frente a todos. El café se enfrió entre mis dedos, pero no pude soltar la taza. Gotas de condensación resbalaban por mi piel, trazando diminutos caminos, cada una como si contara un fragmento de mi historia. 30 años cabían en ese instante. 30 años de silencios, de huidas, de nombres intercambiados y puertas cerradas. 30 años intentando no ser recordada. Y, sin embargo, ser recordada era lo que ahora me liberaba. Se acercó despacio, como si temiera asustar algo frágil. Pero en mí ya no había fragilidad. Solo firmeza. Una firmeza serena, forjada con el tiempo y el dolor. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él un reflejo distorsionado del pasado, la misma mirada que una vez me juzgó, ahora en otro rostro, más joven, más inseguro. Tú eres, comenzó, pero su voz vaciló. Me limité a mirarlo fijamente. No lo confirmé ni lo negué. A veces, el silencio es la respuesta más contundente. Un recuerdo resurgió en mi interior. Una pequeña oficina, la fría luz de la mañana filtrándose por las persianas, el sonido seco de una pluma firmando mi renuncia. Y su voz, la del hombre que compartía mi apellido, diciendo que la empresa necesitaba una imagen más apropiada. Así fue como perdí todo lo que había construido. Mi trabajo, mi reputación, mi tranquilidad. Y ahora, décadas después, el destino me devolvía el mismo nombre, de otra forma. Me pregunté si era coincidencia o justicia. El joven respiró hondo y dijo algo que me hizo estremecer. Mi padre habló de ti toda su vida. Por un instante, el suelo pareció desaparecer. La habitación giró lentamente y las palabras resonaron frías, como un recordatorio de lo que el tiempo no puede borrar. Dijo que le arruinaste la vida. No había ira en su voz, solo confusión. Y tras esa confusión, una silenciosa súplica por la verdad. Lo observé durante un instante que se me hizo eterno, y algo dentro de mí cambió. El dolor, que antes había sido un cuchillo, se convirtió en un espejo. Su rostro temblaba, dividido entre el deber y la duda. Podía ver la guerra que se libraba tras sus ojos, el hijo fiel contra el curioso. Y fue en ese conflicto donde hallé una extraña paz. Porque sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La luz de la tarde empezó a cambiar, proyectando largas sombras sobre las mesas. La gente reanudó sus conversaciones, pero el sonido parecía lejano, amortiguado, como si estuviéramos aislados en otra dimensión. El tiempo, dentro, transcurría a otro ritmo. Me llevé la taza a los labios una vez más, aunque el café ya estaba frío. Necesitaba algo que me recordara que seguía allí, viva. Cada sorbo me devolvía a la realidad. Y, en esa realidad,
Había un chico con el apellido de quien me borró de la faz de la tierra, ahora de pie frente a mí, sin saber lo que realmente había heredado. Intentó hablar de nuevo, pero se le quebró la garganta. Yo, en cambio, sentía algo crecer en mi interior. No era ira. Era algo más lúcido. Comprender que aquel momento no era un castigo, sino una oportunidad. El silencio entre nosotros se hizo denso, casi sagrado, hasta que bajó la mirada, avergonzado, y murmuró algo que apenas pude oír. No sabía que seguías vivo. Esa frase dolió más que cualquier insulto, porque ser olvidado es una muerte lenta. Pero ser recordado así, como un fantasma que regresa, era algo que aún estaba aprendiendo a soportar. Miré a mi alrededor por última vez. El sol ya se estaba poniendo y las sombras de las sillas dibujaban figuras en el suelo de baldosas. Pensé en levantarme, pero mis piernas no me obedecían. Algo me decía que esta reunión aún no había terminado, porque a veces la verdad tarda en salir a la luz. Y sentí, con la precisión de quien ha sufrido demasiado, que él aún ocultaba algo que podría cambiar no solo mi pasado, sino el destino de ambos. Esa frase, "no sabía que seguías vivo", quedó suspendida en el aire como una hoja que se resiste a caer. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el sonido de la cafetera pareció desvanecerse. Observé su rostro, demasiado joven para cargar con una culpa que no le pertenecía. Me miró como si intentara reconocer un viejo retrato, alguien de quien se contaba en historias que nunca llegaron a hacerse realidad. Respiré hondo y sentí el aire cálido del café, mezclado con el dulce aroma de los pasteles recién horneados. Era un contraste cruel, el olor de la vida cotidiana intentando enmascarar el sabor amargo de los viejos recuerdos. Y, por un instante, me pregunté si él sabía lo que su padre había hecho en realidad. Si conocía la verdad tras la historia que había escuchado desde niño. Porque los niños heredan más que apellidos. Heredan también versiones. Mentiras bien contadas, repetidas tantas veces que se vuelven sólidas como la piedra. Y yo, allí, era la sombra de una historia que alguien necesitaba distorsionar para poder seguir durmiendo en paz. Mi mirada se desvió hacia la ventana. Afuera, el sol se filtraba a través del cristal con una luz dorada, y partículas de polvo danzaban en el aire como pequeños fantasmas. Pensé en cuántas veces había anhelado un reencuentro, pero no así. No con el hijo que me había robado la dignidad con una firma fría y una sonrisa ensayada. Me observó en silencio, esperando a que dijera algo. Podía ver la angustia en el movimiento de sus manos, a veces aferrándose al delantal, a veces pasándose los dedos por el pelo. Había arrepentimiento en ellas, aunque no comprendiera por qué. Y quizá eso era lo que más dolía, darse cuenta de que la culpa a veces cambia de forma, pero permanece intacta. ¿Qué te dijo sobre mí?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Dudo. Que lo traicionaste, que mentiste, que lo destruiste. Las palabras caían una a una, con cuidado, como si él mismo dudara de ellas. Sonreí levemente. No era una sonrisa irónica, sino de reconocimiento. Era la misma versión que el mundo prefería creer. Porque es más fácil condenar a una mujer silenciosa que enfrentarse a la verdad sobre un hombre poderoso. El recuerdo me invadió, la oficina, las puertas cerradas, las conversaciones en voz baja. El rumor que se extendió rápidamente, las miradas de los compañeros, los susurros en el pasillo. Nadie me preguntó mi versión. Nadie quería saberla. Era más conveniente creer la suya. Miré al niño y, por primera vez, sentí lástima. No por mí, sino por él. Por haber crecido creyendo una historia inventada para proteger a un hombre culpable. Era como ver a alguien sosteniendo el retrato de un hombre que nunca existió. ¿Y él, está vivo?, pregunté, rompiendo el silencio. Bajó la mirada, murmurando algo que apenas pude oír. No. Se fue hace 2 años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por un instante, sentí el suelo firme bajo mis pies, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzara a disolverse. Pero junto con el alivio llegó el dolor. No por lo perdido, sino por lo que nunca se podría decir. Continuó. Antes de morir, mencionó el nombre de la señora. Dijo que lo lamentaba, pero nunca dijo por qué. Sus palabras me hirieron como un viento helado. Recordé todas las noches que pasé en silencio,
con la garganta llena de verdades que nadie quería oír. Ahora, el arrepentimiento llegaba demasiado tarde, traído por un mensajero que ni siquiera sabía lo que llevaba. Por un instante, quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Solo una sensación extraña y tranquila, como si el tiempo me pidiera que escuchara antes de juzgar. Miré a ese chico y, en vez de ver el pasado, vi una oportunidad. Un puente. Quizás lo que yo llamaba justicia no se trataba de castigar, sino de dejar que la verdad fluyera. De devolverle algo que su padre le había arrebatado, la realidad. Es en este punto cuando muchos sienten la necesidad de apoyar esta causa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Porque cuando la vida cierra los ojos ante la injusticia, a veces se necesita que otros los mantengan abiertos. Se acercó un poco más, inseguro de si podía. Los sonidos de la calle parecían lejanos. Y en el espacio entre nosotros, suspendido como un secreto a punto de ser revelado, presentí que algo aún mayor estaba por suceder. Algo que cambiaría no solo mi historia, sino también la suya. Allí estaba, frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración entrecortada, como si acabara de quitarse un peso incomprensible. Había algo infantil en su mirada, una mezcla de culpa y ternura que me desarmó por completo. La muerte de su padre parecía haberle dejado un vacío que ninguna verdad podría llenar del todo. Aún así, algo en mí quería intentarlo. Miré la taza vacía y vi el tembloroso reflejo de la luz en el fondo de porcelana. Era curioso cómo todo parecía más pequeño visto desde arriba. El café frío, las huellas dactilares, las sombras de las ventanas sobre la mesa. Y, sin embargo, dentro de ese pequeño círculo, cabía toda una vida de secretos. Pensé en cuántas veces esa misma mano, ahora temblorosa y joven, habría servido a su propio padre sin imaginar que, algún día, también serviría a la mujer a la que destruyó. El tiempo pareció alargarse. Las conversaciones en el pasillo se convirtieron en un murmullo lejano, y sentí como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde el pasado y el presente se mezclaban. Respiró hondo y dijo, casi en un susurro, encontré cartas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las palabras resonaron con la fuerza de un trueno sordo. Cartas. Documentos. Tal vez. Rastros. Algo que sobrevivió al olvido. Lo miré fijamente, sin decir nada, y él pareció comprender la magnitud de lo que acababa de revelar. Eran suyas, continuó. Las guardaba en una caja de madera cerrada con llave. La encontré después de su muerte. Algunas iban dirigidas a usted, señora. Otras, eran de él, como si se escribiera a sí mismo. El aire se volvió más denso. En mi interior, todo quería replegarse, pero la curiosidad era más fuerte. La verdad que tanto había buscado por fin había llegado a mí, revelada por el mismo hijo de quien la ocultaste. Se sentó frente a mí sin pedir permiso y sacó un sobre amarillento del bolsillo de su delantal. El papel parecía frágil, desgastado por los años y la humedad. El borde estaba rasgado y el olor era el mismo que el de los viejos recuerdos guardados durante demasiado tiempo, una mezcla de moho, tinta y nostalgia. Cuando dejó el sobre la mesa, no pude tocarlo. Había algo sagrado en aquel gesto, algo que exigía respeto. Un silencio se extendió entre nosotros, y por un instante, ninguno de los dos supo qué hacer. Leí algunos, confesó. No todos. Pero lo que leí, me hizo dudar de todo en lo que creía. El corazón me latía con fuerza. Sentía como si por fin fuera a oír mi propia voz tras años de silencio. Pero también sentía miedo. Miedo a revivir el dolor, miedo a confirmar lo que siempre supe, miedo a darme cuenta de que el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Tomé el sobre con cuidado. El papel estaba frío y áspero, como piel reseca por el tiempo. Lo abrí despacio, saboreando cada sonido como si el mundo entero respirara conmigo. Y dentro, entre los pliegues del pasado, su nombre, escrito con la misma letra firme que una vez firmó mi sentencia de muerte. La primera frase me impactó. Nunca supe cómo lidiar con lo que sentía por ella. Cerré los ojos. Las palabras resonaron como un susurro ancestral, proveniente de un lugar donde el dolor y el amor se entrelazan. Por un instante, el café a mi alrededor se desvaneció. Estaba de vuelta en aquella oficina, con el aroma a papel nuevo, el lejano repiqueteo de la lluvia contra la ventana. Y su presencia, fría, dominante,
pero también desconcertante. El joven me miró fijamente, intentando descifrar lo que veía en mis ojos. No pude ocultar el temblor de mis manos. Cada línea de esa carta era una cicatriz que reconocía. Había mentido, sí. Me había destruido. Pero también había amado, y fue ese amor cobarde el que lo consumió en silencio. La vida tiene una forma extraña de devolvernos lo que nos quitan. A veces, la justicia llega disfrazada de casualidad. Otras veces, llega de las manos de quienes menos lo esperamos. Levanté la vista hacia el chico. Pareció encogerse, como si temiera haber ido demasiado lejos. Quise decirle algo, pero ninguna palabra parecía suficiente. Simplemente cerré el sobre y respiré hondo, intentando comprender qué me deparaba el destino. Ese trozo de papel podía cambiarlo todo, o nada. Podía liberarme o atarme de nuevo a los recuerdos. Aún no lo sabía. Solo sabía que el pasado había regresado y que no se iría sin dejar su huella. Abrió la boca para decir algo, pero dudó. El silencio entre nosotros se prolongó hasta volverse incómodo. Fue entonces cuando me di cuenta. Había algo más. Algo que aún no había dicho. Algo que podría explicar por qué, entre tantos cafés, entre tantas mesas, fue él quien me encontró aquel día. Y de repente, el miedo y la curiosidad se mezclaron dentro de mí como dos ríos que fluyen en la misma dirección, a punto de desembocar en algo más grande, algo a lo que todavía no estaba preparado para enfrentarme. Aún no lo había dicho todo. Lo sentía. El cuerpo habla antes que la boca, y su silencio gritaba. Su mirada vagaba, sus manos se movían inquietas, intentando ocultar un secreto que pesaba demasiado sobre un muchacho tan joven. El velo que nos unía parecía palpitar. No era solo papel. Era carne vieja, tejida con los hilos de una historia sin fin. Se pasó la mano por el pelo y respiró hondo, como buscando valor en un pozo vacío. Luego alzó la vista y dijo: «Hay una cosa más». El sonido de esas 3 palabras resonó en el espacio entre nosotros como un temblor. No respondí, solo esperé. Con el tiempo he aprendido que la verdad se revela con mayor claridad cuando el silencio la invita. «Te dejó algo», continuó. «Algo que solo debía darte si alguna vez estaba seguro de tu identidad». Por dentro, mi corazón reaccionó antes que mi razón. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero mis ojos permanecieron serenos. «¿Y ahora estás seguro?», pregunté. Asintió con la cabeza sin hablar. De su bolsillo sacó una pequeña caja de metal desgastada, cubierta de manchas de óxido. La colocó sobre la mesa con la misma delicadeza con la que se deposita un antiguo secreto en el altar de la memoria. El suave sonido del objeto al tocar la madera bastó para despertar a todos los fantasmas que creía haber dejado atrás. La caja parecía haber estado olvidada en un desván durante décadas. El cierre estaba casi roto y una fina capa de polvo cubría las esquinas. La toqué despacio y la frialdad del metal me recordó el tacto de unas manos que una vez me arrebataron lo que era mío. «Me pidió que se lo entregara personalmente», dijo el joven. «Dijo que si alguna vez la encontraba, tal vez su nombre podría descansar en paz». Sus palabras me traspasaron como el viento. «Descansa», como si el arrepentimiento también pesara, y solo la verdad pudiera aliviarlo. Abrí la caja despacio. Dentro, un collar. Fino, casi invisible, pero familiar. Lo reconocí al instante. Era el mismo que me había regalado en nuestro primer aniversario, mucho antes de la traición, antes del escándalo, antes del silencio. Había jurado no volver a verlo jamás, y sin embargo, allí estaba, intacto, como si el tiempo solo hubiera conservado ese fragmento. Sentí el metal frío entre los dedos. Era ligero, pero parecía pesar toneladas. El recuerdo volvió vívido e íntegro, el día que me lo puso alrededor del cuello, diciendo que la dignidad es el único oro que el tiempo no roba. Una cruel ironía, porque eso es precisamente lo que intentó arrebatarme. Miré al niño y vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía si podía hablar, si debía consolarme. Había un respeto silencioso entre nosotros, como si ambos estuviéramos pisando tierra sagrada. Pensé en no traerlo, confesó. Tenía miedo de lo que pudiera causar. Negué lentamente con la cabeza. El miedo es solo el principio. Después viene la verdad. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar. Nubes plomizas se acumulaban,
y la luz del atardecer se extendía por la habitación como una advertencia. La mitad del lugar estaba sumida en la sombra, la otra mitad aún bañada por el sol. La metáfora perfecta, pasado y presente coexistiendo, disputándose el mismo espacio dentro de mí. El sonido de un trueno lejano resonó, y por un instante me pareció sentir el latido del corazón del tiempo. El niño me observaba, esperando una reacción que yo misma desconocía. Toqué el collar por última vez y lo guardé en la caja. ¿Te dijo por qué lo guardaba? Pregunté. Dudó. Dijo que era para recordar que no todo está perdido cuando uno se equivoca, que algunas cosas simplemente cambian de forma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que aún se me escapaba. Y, al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzó a reconfigurarse. El viejo dolor parecía menos rígido, menos agudo. Como si, de algún modo, la verdad, aunque tardíamente, tuviera el poder de transformar el peso en aprendizaje. Pero junto con la calma llegó otra sensación, sutil e inquietante, la certeza de que la caja no era solo una petición de perdón, sino también una advertencia. Lo miré, intentando descifrar qué ocultaba aún. El chico respiró hondo, conteniendo las palabras como si temiera hablar. El aire a nuestro alrededor pareció contener la respiración conmigo. Y fue en ese instante, en ese espacio suspendido entre lo que se había dicho y lo que estaba por venir, que sentí la presencia del pasado acercándose de nuevo, no como un recuerdo, sino como algo vivo, listo para reclamar lo que aún necesitaba ser revelado. Respiró hondo, como luchando contra sus propias palabras, y el sonido del aire escapando de sus pulmones pareció rasgar el silencio. Lo observé en silencio, con esa mezcla de calma y desconfianza que la vida enseña a cultivar tras tantas caídas. Había algo en su mirada, una vacilación, una aprensión casi infantil, como si supiera que, al decir lo que estaba a punto de decir, nada volvería a ser igual. Afuera, la tormenta ya comenzaba a gestarse. El viento azotaba las ventanas, haciéndolas vibrar con un sonido hueco, y el olor a lluvia impregnaba el café. Todo parecía conspirar para ese momento. El clima, el destino, como si el universo se inclinara ligeramente sobre nosotros, curioso por ver el desenlace de una historia que tardó demasiado en ser contada. Leí una última carta, dijo con la voz quebrada. Pero no estaba con las demás. No era para ti, era para mí. La revelación cayó sobre la mesa como un peso invisible. Sacó un trozo de papel doblado y arrugado del bolsillo y lo colocó entre nosotros. Los bordes estaban gastados y el centro manchado con algo que parecía un viejo desgarro. Dudé antes de tocarlo. Quizá porque ya sabía que algunas verdades duelen más cuando por fin se dicen. ¿Qué estabas diciendo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tragó saliva con dificultad. Dijo que si alguna vez la conocía, debía escucharla. Que debía aprender de ella lo que significa ser fuerte sin lastimar a nadie. Sus palabras me hirieron como una tardía confesión de perdón. Él, el hombre que me destruyó, ahora le pedía a su propio hijo que aprendiera de mí lo que él nunca supo hacer. Era como si el tiempo hubiera cerrado el círculo solo para devolverle sentido al dolor. Miré al niño y de repente comprendí que no era el heredero de la culpa, sino el mensajero de la redención. Su presencia allí no era un castigo, sino una consecuencia. Y quizá, también, yo vuelva a empezar. El sonido de la lluvia se hizo más denso, golpeando el cristal como dedos impacientes. Las luces parpadearon y la sala comenzó a vaciarse. El camarero, que antes había sido solo un rostro más, ahora parecía el vínculo que el destino había ocultado hasta que yo estuviera lista para enfrentarlo. Mientras hablaba, me vi reflejada en sus ojos, no la mujer herida, sino la mujer íntegra que lo había superado todo. La que aprendió que el silencio puede ser la mayor muestra de respeto y que la dignidad es una fuerza que el tiempo no puede borrar. Su carta, sus palabras, el collar, todo parecía alinearse con un mismo hilo invisible, como si cada pieza olvidada encajara ahora para formar la imagen completa. Sin embargo, faltaba algo, un detalle, un gesto, una verdad aún no contada. Y lo supe, la historia solo termina cuando se revela el último secreto. Me miró, vacilante, como si guardara una última confesión. No vine aquí por casualidad, dijo finalmente. Te busqué. Sentí que la sangre se me helaba en la cara. ¿Me estabas buscando? ¿Por qué?
porque para él no era solo un recuerdo. Eras la razón de todo lo que vino después. El estruendo del trueno lo ahogó todo. Por un instante, el sonido del mundo se desvaneció, dejando solo mi corazón latiendo con fuerza, como si intentara marcar el momento de algo inevitable. Un hilo de esperanza y otro de temor danzaban en mi interior, como dos fuerzas que no se anulan, sino que se observan mutuamente. Con cada palabra que pronunciaba, la habitación parecía encogerse. La distancia entre nosotros disminuyó, pero no solo físicamente. Era una convergencia de verdades, de heridas, de siglos enteros de silencios acumulados. Vi en sus ojos la sinceridad que su padre nunca tuvo. Y por primera vez, pensé que tal vez el perdón no era un regalo, sino un espejo. Aquella conversación se convirtió en algo más grande que nosotros dos. Trataba sobre generaciones enteras cargando con los pesos ajenos, sobre cómo el tiempo intenta reparar lo que la vanidad ha destruido. Y yo, en medio de todo aquello, me convertí en una especie de testigo, no de la caída, sino de la transformación. Tuve ganas de decirle que a veces la justicia llega disfrazada de reencuentro, que no se trata de vengar el pasado, sino de reconocer lo que nos enseñó. Pero guardé silencio, porque ciertas verdades no necesitan ser dichas, solo sentidas. Hubo un momento de silencio, un silencio que parece escuchar contigo. Y fue entonces cuando comprendí que esta historia ya no era solo mía. Ya tocaba a otras personas, otros dolores, otros comienzos. Quizás por eso, cuando alguien oye algo que despierta un viejo recuerdo, siente la necesidad de dejar una huella, una palabra, un comentario, no para opinar, sino para decir, yo también lo entiendo. Afuera seguía lloviendo, persistente, casi poética. Y en el fondo sabía que la siguiente frase que pronunciara lo cambiaría todo. Respiró hondo, apoyó las manos sobre la mesa y me miró con una firmeza que hasta entonces no había mostrado. El tiempo parecía contener la respiración, expectante, porque lo que estaba a punto de revelar no sería solo una explicación, sino el punto de inflexión que había esperado escuchar durante toda mi vida. Me miró fijamente, con los ojos firmes y húmedos, como si la verdad estuviera atrapada en ellos, luchando por escapar. El sonido de la lluvia afuera se había convertido en un ruido constante, casi hipnótico, y el mundo parecía reducirse a esa mesa, esa mirada y el secreto que aún pesaba entre nosotros. Por un instante, sentí como si el tiempo contuviera la respiración. Todo aguardaba la siguiente frase. Mi padre no os destruyó él solo, dijo finalmente. La frase me llegó de repente. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo y el recuerdo del pasado volvió como un rayo a cámara lenta. Continuó, vacilante, como quien camina sobre terreno inestable. Había gente que ayudaba, gente que se beneficiaba de esto, que necesitaba apartarte del camino. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, como si cortaran el aire. Lo miré fijamente, intentando descifrar cuánto sabía. El salón estaba casi vacío, las sillas apiladas en un rincón y las lámparas proyectando largas sombras sobre el suelo mojado. La atmósfera parecía conspirar con la revelación, como si cada sonido, cada gota, estuviera a punto de confirmar una vieja sospecha. ¿Dejó algún nombre?, pregunté en voz baja, casi en un susurro. El chico asintió. Sacó otro trozo de papel del bolsillo, esta vez pequeño y roto, como si lo hubiera arrancado a toda prisa de una libreta. Cuando lo puso sobre la mesa, sentí que el corazón me latía con fuerza. Había 3 nombres escritos. 3. Las leí despacio, una a una. Y cada nombre era una cicatriz que creía haber olvidado. Personas que sonrieron conmigo, que me abrazaron, que juraron lealtad, y que, según todo indica, contribuyeron a empujarme al abismo. El silencio entre nosotros se hizo denso, pesado, casi tangible. Sentí una extraña mezcla de alivio y rabia. Alivio al ver por fin con claridad los rostros de los traidores. Rabia al darme cuenta de que, incluso después de tantos años, todavía había quienes dormían en paz con la maldad que habían cometido. La lluvia arreció. Afuera, relámpagos surcaban el cielo, iluminando el café por breves instantes. Cada destello parecía revelar más de lo que las lámparas podían mostrar. Ese juego de luces y sombras reflejaba a la perfección lo que sentía en mi interior. Claridad y confusión danzando juntas, sin anularse mutuamente. El chico habló en voz baja,
Casi como si confesara algo prohibido, escribió que era un cobarde, que cuando se dio cuenta de lo que le estaban haciendo a la mujer, ya era demasiado tarde, que intentó enmendar sus errores, pero el miedo a perderlo todo lo hizo callar. Cerré los ojos. El sonido de las gotas contra el cristal me pareció un aplauso lejano, o tal vez un juicio. Pensé en cuántas veces el silencio ajeno había dolido más que la propia injusticia. Cuántas veces el miedo se había disfrazado de neutralidad. Observé al joven y vi ternura en sus ojos. Cargaba con el peso de su error, pero también con la valentía para afrontarlo. Y fue en ese contraste donde encontré algo de esperanza, porque donde hay verdadero arrepentimiento, hay espacio para un nuevo comienzo. Los recuerdos comenzaron a superponerse en mi mente. El rostro del hombre que me acusó, las expresiones frías de quienes guardaron silencio, la soledad que siguió. Y, al mismo tiempo, la sensación de que ahora tenía algo que antes no tenía: poder. No el poder de destruir, sino el poder de decidir qué hacer con la verdad. El viento entró por una rendija de la ventana, haciendo ondear las páginas de la carta. Fue entonces cuando me percaté de que el papel con los nombres tenía una mancha oscura en una esquina. Sangre. Quizá suya. Quizá de otro recuerdo. La duda, curiosamente, no me asustó. Solo confirmó el peso que ese fragmento de historia conllevaba. Levanté la vista y lo encontré observándome, ansioso por una reacción. Pero lo que sentía era imposible de expresar con palabras. No había suficiente ira para expresar el pasado, ni suficiente perdón para sanar el presente. Solo había conciencia. Respiró hondo. Necesitaba decírtelo. No podía seguir sabiendo esto y fingiendo que era solo una coincidencia. Asentí lentamente, dejando que el silencio nos envolviera una vez más. En el fondo, sabía que esta revelación no era el final, era simplemente el punto donde la oscuridad comenzaba a mostrar sus límites. El siguiente relámpago iluminó su rostro por un instante, y en ese breve destello, vi algo que me inquietó, un nuevo temor. Algo que él sabía, pero que aún no se había atrevido a expresar. Fue entonces cuando lo comprendí. Aún quedaba una parte oculta de la historia. Algo más grande, más peligroso, quizá más íntimo. Y él luchaba contra ello, sopesando el riesgo de revelar lo que podría cambiarlo todo. Afuera rugía la tormenta, pero el verdadero trueno seguía atascado en su garganta. Podía sentirlo. Y cuando por fin decidió abrir la boca, comprendí que nada de lo que había descubierto hasta entonces se compararía con lo que estaba por venir. Abrió la boca, la cerró, como quien tantea el terreno de un abismo. La lluvia había amainado, y cada gota que resbalaba por el cristal trazaba un camino incierto, como las distintas versiones de esta historia. Podía oír la cocina de fondo, platos apilados, agua golpeando el metal, la vida intentando seguir su curso mientras lo extraordinario nos atenazaba. Bajó la mirada y, cuando volvió a mirarme, había en ella un cansancio que no era solo suyo. Era heredado. Era ancestral. El apellido, comenzó, y el aire se volvió más frío. Es el de alguien que todavía trabaja usando el apellido de mi padre. Alguien que se benefició de su ruina. La palabra cobró fuerza y echó raíces en la mesa entre nosotras. Por un instante, vi pasillos de cristal, alfombras atentas al sonido de los tacones, reuniones donde la cortesía olía a hierro. Vi la sala de la que me despidieron con una sonrisa indiferente, y a otra persona sentada en mi lugar como si llevara un abrigo caro. El recuerdo entró en el café con el viento, miradas que me escrutaban, cumplidos vacíos. «Qué elegante eres», dicho con la misma boca que susurró «no encaja». Apartó el papel con los nombres como si quemara. Reconocí el tercero. Le había estrechado la mano. Había confiado en esa mano. La duda y la confianza luchaban dentro de mí como dos animales enjaulados. La luz de la lámpara parpadeó y su rostro se convirtió en una sombra, una luz tenue. Ese contraste de luz también me partió el pecho. Una parte de mí quería gritar, la otra quería comprender. «Hay algo más», dijo con voz ronca. No era solo ambición. Tenían miedo de lo que podrías demostrar. La frase abrió una puerta que desconocía. Para demostrarlo. La palabra encendió una pequeña lámpara en una habitación que había permanecido cerrada durante décadas. Recordé una carpeta azul marino, hojas de cálculo que había elaborado en aquellos tiempos en que el trabajo aún era un lugar de fe. Anticipaba errores que ellos llamaban ajustes.
Organizaba números que, en las manos adecuadas, se esfumarían en el aire. Y cuando los cuestionaba, sonreían ampliamente, acercaban sillas, traían café, y, bajo la mesa, cerraban las patas de mi silla. El viento sopló de nuevo, agitó una servilleta y oí el crujido del papel al deslizarse. El sobre amarillento respiró. Por un instante, pensé en abrir otra carta, como si una línea más pudiera curarme. Pero mi cuerpo exigió una pausa. Era como estar en el pasillo de un viejo hospital, puertas idénticas, nombres borrosos y la certeza de que, tras una de ellas, yace la verdad que duele y sana a la vez. El niño se masajeó la muñeca, un pequeño gesto humano que por un instante me liberó del peso de la escena. En él vi los dos extremos de este hilo, el niño que heredó el miedo y el hombre que elige la valentía. Esa dualidad me tranquilizó y me inspiró a la vez. Porque la valentía de los demás es hermosa, pero solo se completa cuando se transforma también en nuestra propia decisión. Hay una última cosa, dijo, casi disculpándose antes de hablar. La persona que ha alcanzado tanta fama, dará una charla hoy. Cerca de aquí. Celebran una trayectoria inspiradora. La ironía me invadió el pecho como una bocanada de aire frío. Un viaje inspirador. El techo pareció descender ligeramente. Vi el auditorio como si estuviera allí. Luz blanca, disposición discreta, el panel acrílico del escenario, el micrófono que se inclinaba como un oído que solo escucha a quienes hablan alto. Vi destellos de fotos, trofeos de cristal, manos aplaudiendo y palabras resonantes que se clavaban en oídos ávidos de historias con finales fáciles. Entre nosotras, la cajita de metal esperaba. Pasé el dedo por el borde. Sentí la aspereza y un escalofrío me recorrió el brazo. El collar, el papel con los nombres, la carta para mi hijo. Todo apuntaba al mismo lugar. Una habitación demasiado iluminada para mi gusto. Pensé en la chica que fui, en los ascensores que cerraban las puertas un segundo antes de que llegara, en las sonrisas que se desvanecían al verme reflejada. Pensé en las veces que me pidieron que hablara más bajo, que vistiera de forma más discreta, que aceptara las cosas con más facilidad. Pensé en cómo se nos exige dulzura como prueba de gratitud por estar allí. En la cocina se les cayó un plato, y el crujido resonó en el café como una señal. El chico se sobresaltó, yo no. Me han enseñado a no estremecerme ante el ruido de las caídas ajenas. Miré por la ventana, la calle tenía un brillo húmedo, y los charcos contenían fragmentos de cielo. El edificio del auditorio no se veía desde allí, pero lo percibí como si fuera una montaña blanca y lisa, hecha para reflejar cargas procesadas en bellas palabras. ¿Por qué me buscaste realmente?, pregunté, necesitando oír algo más que el pasado hablando por él. Respiró con una honestidad penetrante. Para que su historia terminara conmigo. Y la suya, continuara con usted, señora. La frase creó una división en el tiempo. Por un lado, la mujer que recogió su dignidad a pedazos y la guardó en silencio. Por otro, la mujer que finalmente comprende que ningún silencio puede desarmar una mentira bien disimulada. En medio, un hijo que le entrega la llave de una puerta que su padre nunca tuvo el valor de abrir. Un lejano rayo de luz iluminó el fondo del café, y por un instante vi mi rostro en el cristal, más fuerte de lo que recordaba, más cansado de lo que hubiera deseado, más lúcido de lo que jamás me habían permitido ser. La duda y la confianza aún danzaban, pero ya no luchaban, se estudiaban mutuamente. Y en ese estudio íntimo, algo se instaló en mi interior con una calma peligrosa. No era prisa, era precisión. Doblé el papel con los nombres y lo guardé con cuidado. Cerré la caja despacio, como quien cierra un libro justo donde lo retomará después sin perder el aliento. El chico esperó, sin ninguna prisa por apurarme. Por fin amainó la lluvia y el café volvió a oler a pan recién horneado. La vida, insolente, insistía en seguir su curso. Levanté la vista y sentí un cambio en el peso de mi pecho, como si movieran un mueble para hacer sitio. La luz de la tarde se filtró por una nueva rendija y se extendió sobre la mesa. Tras ese destello, una idea encontró su lugar, aún sin nombre. La dejé allí, respirando discretamente, como quien tantea su propio terreno. Afuera, los semáforos cambiaban de color con precisión, y un grupo de personas corría para resguardarse de la llovizna. La ciudad seguía su propio ritmo, indiferente a lo que se agitaba en mi interior. Apoyé las manos en la madera,
sintiendo su beta como si leyera una historia en braille que solo yo sabía descifrar. Y, en el breve intervalo entre la última gota de la cuneta y el primer sonido del motor de un autobús, comprendí que lo que me esperaba no sería ni sencillo, ni limpio, ni inmediato. Pero existía un camino. Y comenzaba, claro y silencioso, precisamente en el punto donde la sombra y la luz aún no habían decidido a quién pertenecen. Al levantarme, la luz se filtraba por las rendijas del toldo. El café parecía distinto, más luminoso, como si el aire hubiera aprendido a respirar de nuevo. El joven seguía allí, en silencio, pero algo en su rostro había cambiado. La culpa había dado paso a una extraña serenidad. Ya no tenía que cargar con el peso de su padre, y yo, por primera vez en décadas, ya no tenía que cargar con el peso de ser la herida. Ahora yo era la cicatriz. Afuera, el suelo aún húmedo reflejaba un cielo que comenzaba a despejarse. Caminé hacia la puerta con paso firme, sintiendo el collar en mi bolsillo como si fuera una muñeca, un recuerdo vivo. Cada gota que resbalaba por el cristal parecía traducir lo que sucedía en mi interior. Algo antiguo se disolvía, pero sin desaparecer, simplemente encontraba otra forma de existir. El chico se acercó con vacilación, como si aún tuviera algo que decir. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz baja y respetuosa. Dudé en responder. Observé a la gente en la acera, el ir y venir apresurado, el reflejo en los escaparates. El mundo no se había detenido por mi dolor, y quizá eso era precisamente lo que lo hacía hermoso. Lo que siempre hago, respondí. Pero ahora, de una manera que el pasado no me reconozca. Sonrió con una sencillez humana, como quien comprende que algunas batallas ya no necesitan sangre, solo la verdad. Y la verdad, comprendí, no estaba en las cartas, ni en los nombres, ni en los arrepentimientos. Era lo que permanecía en mí después de todo esto. La parte que sobrevivió. Eché una última mirada al café. Las mesas vacías, el aroma a pan y café recién hechos, el lejano sonido de la lluvia que aún goteaba de las tejas. Todo parecía conservar un eco de la escena que acabábamos de vivir, como si el lugar hubiera presenciado algo irrepetible. Salí de allí con la sensación de que el mundo, aunque seguía siendo el mismo, me miraba de otra manera. La calle me recibió con el ruido de los motores y los pasos, la vida cotidiana retomando su curso. Pero ya no caminaba como antes. Había un propósito en mi silencio, una precisión en mi respiración. El collar en mi bolsillo pesaba menos, pero significaba más. Era como un símbolo de lo que ya no necesitaba ocultar. Mientras caminaba, imaginaba el auditorio a unas cuadras, lleno de luces y aplausos. Gente ataviada con el esplendor del éxito, discursos ensayados, miradas ávidas de inspiración superficial. Y en medio de todo, un nombre celebrado, un nombre que me había costado muy caro. Pensé en presentarme allí, quedarme al fondo del público, invisible e íntegra, solo para ver cómo se desvanecía el brillo cuando la verdad comenzara a circular por sí sola. Porque ahora tenía el poder de la historia, y una historia, cuando está bien contada, es la venganza más silenciosa y devastadora. Respiré hondo. La idea no era destruir, sino volver a colocar las piezas en su sitio. La verdad, dicha en el momento oportuno, es como un espejo devuelto a la pared. Quien tenga el valor de mirar verá lo que ha construido. La brisa traía consigo el olor a asfalto mojado y un destello de esperanza. Sabía que aquello era solo el comienzo de un ajuste de cuentas mayor. Quizá no habría aplausos, quizá ni siquiera testigos, pero cada paso que daba ahora era un acto de justicia. Una justicia serena, impartida sin gritos, sin ira, solo con la dignidad que intentaron arrebatarme. El joven seguía observándome a través de la puerta de cristal. Alcé la vista y asentí brevemente. Lo entendió. Era una comprensión que no necesita palabras. El traspaso de una carga, la rendición simbólica de un ciclo que se cierra. Seguí caminando hasta llegar al cruce. El semáforo se puso en verde y el sol, por fin, se abrió paso entre las nubes. La ciudad parecía completa y renovada. Sentí el calor en mi rostro y fue entonces cuando lo comprendí. No era solo el final de una historia. Era el renacimiento de quien la había contado. Muchos lo llamarían perdón, pero el nombre correcto es libertad. La libertad de mirar atrás sin sentir el peso, solo el aprendizaje. La libertad de seguir adelante sin el temor a ser confundido con lo que hicieron de mí. La libertad de saber que,
Cuando la verdad encuentra su momento, la justicia no tiene por qué ser vengativa, simplemente sucede, con elegancia. Y por eso, cuando alguien llega tan lejos, cuando siente el mismo nudo en la garganta y el mismo deseo de que prevalezca la justicia, algo cambia en su interior. Porque historias como esta no solo se cuentan, se viven. Si te conmovió, si te recordó algo que el tiempo intentó borrar, deja tu huella. Un gesto sencillo y silencioso, pero que dice, yo también elijo la verdad. Hoy, cuando me miro en el escaparate, no veo a la mujer que perdió. Veo a la mujer que se quedó. Y es ella quien seguirá adelante. Porque la vida, al final, siempre recompensa, pero solo a quienes tienen el valor de mantenerse en pie.